Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer desde el versículo 21. Es un evangelio que leímos hace poco en la versión del evangelista San Lucas. Vamos a leerlo acá directamente de San Marcos. Es un famoso exorcismo que realizó Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces quiero que presten mucha atención. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Quiero que por favor le demos un aplauso a la palabra de Dios fuerte. Muy bien, nos podemos sentar. Muy bien, señores. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bien, hace 8 días estuvimos tratando un tema que fue el inicio de una serie de grupos de oración que vamos a tener. Un tema bastante importante para nuestra vida espiritual. Un tema que desafortunadamente no siempre se encuentra bien enfocado. La aproximación a este tipo de temas en ocasiones va de extremos, del extremo de la excesiva credulidad al extremo de la excesiva incredulidad. Empezamos una serie de temas sobre el demonio. Precisamente de lo que hablamos hace 8 días fue el demonio, nuestro enemigo, o el demonio, el enemigo del hombre. Y empezamos un poco la parte teológica de esta serie de temas. Empezamos hablando sobre el demonio, hablamos de su naturaleza. En primer lugar, hablamos de la necesidad de entender bien este tema, de cómo no es un gusto para nosotros hablar de esto, como decía San Juan Crisóstomo, pero que es una enorme necesidad, porque desafortunadamente, si es que no conocemos al enemigo contra el que nos enfrentamos, pues no vamos a ser capaces de defendernos. Si uno descuida la acción de su enemigo, sea porque ignore su existencia o reduzca su poder, o sea porque le parezca que tiene más poder del que realmente tiene, en cualquiera de los dos casos, o nos vamos a desesperar por creerlo demasiado poderoso y no podernos enfrentar a él, o vamos a presumir de que no necesitamos defendernos de él de ninguna manera porque no logra hacer nada en el hombre, si es que existe. Hablamos de la existencia del demonio, de cómo es un dogma de fe, cómo los católicos creemos en la existencia del demonio como un dogma de fe, una verdad que debe ser creída, al punto que no me puedo llamar católico si es que no creo en la existencia del demonio. Y no porque queramos creer en la existencia del demonio, porque para nosotros lo esencial es Dios, lo esencial es Cristo. Pero es que la acción redentora de Cristo toca particularmente la acción del demonio. Precisamente de lo que nos vino a liberar Jesús fue de la acción de Satanás, de la acción que Satanás había logrado sobre el mundo. Por eso lo llamaba el príncipe de este mundo. Noten que el Señor no vino a redimir políticamente a Israel ni al mundo. Todos esperaban un Mesías político, los judíos esperaban un Mesías político. Algunos dicen que en la psicología de Judas terminó entregando a Jesús porque no fue el Mesías político que él esperaba, un Mesías que andara en una cabalgadura blanca, en su corcel con su espada y un ejército armado para librarse definitivamente de la opresión del pueblo extranjero romano que les oprimía, un nuevo David.
Pero resulta que llegó un hombre sin armas proclamando la paz, montado en un burrito, al que todos llamaban hijo de David, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Judas, algunos piensan, se desespera al ver que este no es finalmente el Mesías esperado, y entonces le termina entregando. De hecho, el demonio en las tentaciones, en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, lo que el demonio le propone a Jesús como último término en sus tentaciones es que manifieste un poder político, convierte estas piedras en pan, es decir, acaba con el hambre del mundo. Eso es lo que prometen los políticos hoy, ¿no? Si te postras te daré todas las riquezas. Pues eso es lo que finalmente quiere una persona cuyo corazón se ha degenerado y se ha torcido con el poder, riquezas. El Señor le dice, no, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Tírate del pináculo más alto del templo y muestra tu poder, le dijo el demonio, para mostrar el poder nuevamente. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor tenía perfectamente claro que Él no era un redentor político, porque si finalmente hubiera liberado a Israel de la opresión de Roma, pero es que más tarde habría otro pueblo que le oprimiría, y después hubiera sido Israel tal vez el que terminaría oprimiendo a otros pueblos. Porque finalmente el problema no es el pueblo que me oprime ahora, el problema surge del corazón del hombre, que es un corazón opresor, que es un corazón malvado, que es un corazón perdido. Por eso lo que vino a redimir el Señor fue el corazón del hombre que se encontraba en la oscuridad demoníaca, el corazón del hombre que se encontraba bajo el reinado de Satanás. Por eso el Señor llamó a Satanás el príncipe de este mundo. En alguna ocasión incluso lo llama el Dios de este mundo, para que se hagan una idea. Entonces, si tú quitas al demonio de la Biblia, no estás quitando al demonio, estás disminuyendo el valor redentor de Cristo, estás disminuyendo la real intención por la que Cristo vino a redimirnos. Nos arrancó de las garras de Satanás para ponernos nuevamente en las manos amorosas del Padre. Algunos dicen, no, es que Jesús creía en el demonio, como en aquella época los judíos todos creían en el demonio. Ya dijimos que eso es falso, no todos los judíos creían en el demonio. De hecho, había una secta judía llamada los saduceos, que era una secta curiosamente élite intelectual, que no creía ni en los ángeles ni en los demonios. Por consiguiente, no es que Jesús hubiese sido influenciado por el ambiente de entonces, porque repito, sí es cierto que los esenios, que era una secta judía, creían en el demonio, los fariseos también creían en el demonio, pero otros no, entre ellos los saduceos. Así es que Jesús hubiera perfectamente podido decir, no, yo tampoco creo en el demonio, eso es un mito, eso es una contaminación que el pueblo de Israel recibió en Babilonia en la deportación. Israel vino pensando en esas cosas, pero para nada existen seres espirituales llamados ángeles, ni mucho menos demonios. Pero el Señor combatió desde el inicio de su ministerio público la acción de Satanás, no solo cuando fue tentado. Si ustedes notan, al terminar la Navidad empezó el tiempo ordinario, y en los evangelios de estos días hemos venido escuchando cómo el Señor va expulsando los demonios de las personas, y siempre que hablan de la acción salvadora de Cristo, hablan de que Él sanaba a los enfermos y liberaba a los posesos. Siempre la acción salvadora de Cristo iba acompañada de un ejercicio de exorcizado, de un ejercicio de liberar de la acción del demonio a las personas. Después hablamos un poco de la naturaleza de los ángeles en general. Dijimos que son seres espirituales, que son seres personales, que no son energías etéreas, de manera que si tú conoces algo que vuela y no es un ángel, un fly espiritual, aplástalo, es un demonio, hermano. Eso de Uriel, Badadiel, el ángel no sé quién, cualquier cosa que termine en él, le ponen nombre de ángel para hacerte creer que es uno de los 7 arcángeles. No, nosotros conocemos 7 arcángeles en la Biblia, nos habla de 7 arcángeles, de los cuales solo sabemos el nombre de 3, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De resto no conocemos el nombre de ningún otro arcángel. Cuando te hablen de otros nombres, por bonitos que parezcan, ten mucho cuidado, porque ahora la nueva era, con eso de la angeología o angelología, está también enredando a las personas sobre los ángeles, y te dicen que los ángeles son como energías. Incluso te han invitado a que abras la puerta de tu casa, deja la ventana de tu casa abierta en la noche y pon un vaso de agua para que pueda venir ese ángel que es una especie de energía. Una cantidad de barbaridades. Y a mí me tocó ver con mis propios ojos a un joven universitario bastante escéptico, que le abrió supuestamente las puertas a ese ángel y empezó a comunicarse con un ángel no sé qué, y empezó a sentir que ese ángel le mareaba, y cuando en medio de una oración cayó y empezó a botar babasa y empezó a gritar como un endemoniado,
se dio cuenta que la puerta que le abrió no fue a un ángel bueno, sino en realidad a la acción demoníaca. Esto es un caso histórico que me tocó conocer de un joven para nada crédulo, un joven bastante incrédulo, y cuando empezó a sufrir un proceso de liberación se dio cuenta que con esto hay que tener mucha precaución. No son energías, son seres personales porque tienen entendimiento y tienen voluntad. Los ángeles son seres que nos superan en naturaleza en cuanto a que ellos son espíritus puros, dice Santo Tomás de Aquino, mientras nosotros tenemos las limitaciones de la carne. Por consiguiente, ellos logran tener un conocimiento mucho más profundo de la realidad. Ellos conocen de manera intuitiva, ellos logran entenderte y conocerte más a ti de lo que tú mismo te conoces. Por eso cuando una persona va donde un brujo, entonces el brujo es capaz de decirle cosas que la persona queda sorprendida, porque el brujo trabaja con la acción de Satanás, no puede trabajar con la acción de Dios, porque la palabra de Dios prohíbe con claridad la brujería. Entonces Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y si es cierto que puede atinar en algunas ocasiones, precisamente por eso, porque el demonio te conoce muy bien. Y es cierto que puede suponer cosas del futuro y en ocasiones acierta, porque aunque el demonio no conoce el futuro, pues no es un ser omnisciente. La omnisciencia, el conocimiento de todo, solo es un atributo de Dios. Ni los ángeles ni los demonios pueden conocerlo todo, ni conocer el futuro. Pero un ángel puede intuir, con base en lo que te conoce, bastante bien lo que puede pasar contigo. Eso lo vimos hace 8 días también. La charla está montada en internet, les invito a que la busquen, porque hablamos un poco de esto, hablamos un poco sobre todo de la naturaleza del demonio. Vimos también que la realidad, la palabra de Dios, que la tradición de la iglesia, que el magisterio de la iglesia, que nunca hemos dudado de que este mal espíritu exista. Pues resulta que acaba de salir un artículo, no hace poco, hace un mes largo, en una revista bastante atea y bastante anticristiana de los Estados Unidos. Es una revista que no es precisamente católica, al contrario, ha sido bastante crítica de la fe cristiana. Un artículo en la revista The Atlantic, una revista de origen protestante liberal, que repito, ha atacado mucho a la Iglesia Católica, y sin embargo, en uno de sus últimos tomos, han hecho un artículo tremendo sobre la realidad del demonio. Estamos hablando de que esto sucedió hace aproximadamente un mes y medio. Y entre las estadísticas que presenta este autor del artículo, dice que en una entrevista de la agencia Gallup, una famosa agencia de encuestas, en una encuesta de la agencia Gallup de 1990, se descubrió que en Estados Unidos el 55% de las personas creían en la existencia del demonio. 1990. Pues volvieron a hacer una en año 2007. Y en el 2007 había incrementado a un 70% de estadounidenses que creen en la existencia del demonio. Qué fenómeno tan extraño y tan curioso. Porque esto mismo está pasando en Europa. Y mientras más gente se declara atea y pareciera que disminuyera nuestra fe en la existencia de Dios, parece que aumenta nuestra fe en la existencia del demonio. Parece que aumenta nuestra fe en la existencia del demonio. No hace mucho en la España atea, en la España secular, en la España actual anticristiana, no hace mucho se nombró 8 exorcistas para la arquidiócesis de Madrid. 8 exorcistas para la arquidiócesis de Madrid. Entonces estamos viendo que el tema cada vez toma más interés, y la razón es la siguiente: en la medida en que vamos dejando de creer en Dios, nos vamos empezando a meter en cosas de la nueva era, en cosas pseudoreligiosas, en cuestiones ocultistas, y el demonio va a pasar factura siempre cuando te metes en estas cosas. Por eso el cardenal Newman tiene una frase que me encanta repetir. Él dice: no existen personas ateas, existen personas idólatras. El ateo sería la persona que niega la existencia de cualquier Dios, pero en cambio el idólatra es el que termina adorando a un Dios falso. Y lo que está sucediendo es que hoy la gente está dejando de adorar al Dios verdadero, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se están alejando progresivamente de la fe, de la iglesia, de la práctica sacramental, de la virtud, pero el vacío de lo espiritual permanece en el corazón.
Y entonces la persona no es que quede sin ningún tipo de espiritualidad, no, va a empezar a alimentarse de cualquier espiritualidad basura. Hay espiritualidades verdaderamente basura, espiritualidades muy próximas al ocultismo y bastante próximas al satanismo, espiritualidades llenas de misterios ocultistas, y se empiezan a aproximar a esto para tratar de saciar el hambre de misterio que persiste en su corazón. ¿Qué es lo que sucede con esto? La reacción inmediata es que hay una contaminación espiritual. Y puedes no creer en el demonio. Puede parecerte que eso son fábulas de la iglesia. Puedes creer que esto simplemente era una estrategia medieval de la iglesia para manipular las conciencias. Pero cuando se te empiezan a acercar personas como se me han acercado a mí a lo largo de estos 20 años de apostolado, jóvenes llenos de tatuajes, vestidos de negro, jóvenes con unas ojeras tremendas, jóvenes llenos de metal, jóvenes llenos de cualquier cantidad de cosas ocultas y oscuras, cuando se te empiezan a acercar muy preocupados porque llevan 2 o 3 semanas sin poder dormir, porque empiezan a sentir que hay cosas que se mueven en su habitación, porque lo han levantado de la cama y lo han tirado al suelo. Estoy hablando de tipos de 85, 90 kilos, así robustos, que le lloran a uno como niñas de 12 años, muertos de miedo ante la acción evidente del demonio. Cuando te das cuenta que estas personas vienen a pedir ayuda de lo espiritual, entiendes por qué las personas cada vez necesitan más la acción de sacerdotes exorcistas y cada vez más la demanda de este ministerio y de este apostolado y de esta pastoral en la iglesia cada vez es más urgente. Nos damos cuenta que cada vez es más urgente, cada vez es más necesario. La gente se ha alejado de la fe verdadera y ahora está creyendo en cualquier cosa. ¿Quién como Dios? Hoy vamos a hablar de la acción del demonio en el hombre. Hace 8 días entonces nos dedicamos a describir un poco de la naturaleza angélica, de la naturaleza demoníaca. Hoy vamos a hablar de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer Satanás, particularmente en el hombre. Vamos a ver de qué manera ataca el demonio, vamos a ver cómo defendernos fundamentalmente de la acción de Satanás. Quiero empezar con una cita del Concilio Vaticano II, una cita de la Constitución Gaudium et Spes. El Concilio Vaticano II fue una reunión de obispos, de todos los obispos del mundo que hubo en Roma entre 1962 y 1965, donde la iglesia se reunió completa a discernir la realidad actual y a ver cómo proponerle el evangelio al hombre de hoy, manteniendo la esencia del evangelio, pero buscando una manera siempre novedosa en sus formas de transmitir el evangelio. En el numeral 37, esta constitución, producto de esa reunión, dice lo siguiente: toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, toda la historia humana está de alguna manera inundada de una lucha contra los poderes de las tinieblas. Y estos poderes de las tinieblas, queridos amigos, no son solo poderes del mal como una idea abstracta, del mal como un sentimiento, no. Decíamos hace 8 días que el Papa Pablo VI llamaba al mal no solo una deficiencia, sino una eficiencia. El mal no sería solamente la falta del bien, sino que existe un ser concreto, el malo, del que pedimos en el Padre Nuestro al Señor que nos libre. Sed líbranos a malo, decimos en latín, líbranos del maligno o líbranos del mal. ¿Cómo actúa el demonio? ¿Cuál es su acción ordinaria y su acción extraordinaria? ¿Y cómo defendernos de esta acción? ¿Cómo combatir adecuadamente esta lucha sin cuartel que se nos presenta? Debemos decir entonces que la palabra de Dios, los teólogos, el magisterio de la iglesia y la experiencia de tantos exorcistas a lo largo de la historia nos han logrado discernir adecuada y perfectamente en qué consiste la acción del demonio. En primer lugar, hay que decir que el demonio va a hacer todo el daño que pueda hacer. En el demonio no queda un resquicio de bondad, un resquicio de misericordia, no. En Satanás solo hay odio y oscuridad. Esa es la razón por la cual el demonio ya no se puede salvar.
el demonio está condenado irreversiblemente. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no por un defecto de la misericordia de Dios, que siempre estaría dispuesto a perdonar a quien fuere, sino por una absoluta ausencia de luz en el demonio. En Satanás no queda nada de luz. Al rebelarse Satanás, al irse contra la voluntad de Dios, ha perdido todo vestigio de bondad. Lo único que le queda a él es una naturaleza muy angélica, muy perfecta, una naturaleza muy superior a la nuestra, pero que está toda deformada y toda volcada al mal. Por eso no puede suceder lo que me pasó en un retiro espiritual, que vi a un joven que estaba rezando con mucha devoción y no se levantaba el joven de rodillas, rezaba y rezaba y rezaba. Entonces me le acerqué y le dije, hermano, ¿qué te pasa? Y me dice, Wilson, es que ya descubrí la clave. Le dije, ¿la clave de qué? De toda la vida espiritual. Le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, claro, si esto es una lucha contra el demonio, la clave es que el demonio se convierta. Estoy pidiéndole a mi Dios que el demonio se convierta. Buena intención la de joven, hasta muy lógico el muchacho, pero me tocó decirle, hermano, lo siento, esto ya no es posible. Ni a la omnipotencia de Dios le es posible, porque el demonio no tiene nada de luz dentro de sí y ha decidido deliberadamente permanecer condenado. Hubo un gran padre de la iglesia llamado Orígenes, que hablaba de una teoría que se llamaba la apocatástasis, que era precisamente como al final la conversión del demonio. Nada, todo eso no es posible ni verdad. Hay que entender que será un enemigo a muerte, y hay que entender que será un enemigo que buscará hacerte todo el daño que pueda, y que si no nos hace más daño es porque la misericordia de Dios es muy grande y nos protege. Y hay que entender que en el momento en que fuiste bautizado empezaste una lucha contra ese ser, al punto que seguramente si tú has decidido ser buen católico, si tú has decidido ser un buen católico, si tú has decidido ser un buen cristiano, si tú has decidido convertirte de verdad, seguramente en todos los postes del infierno hay pegadas fotos tuyas que dice se busca. Tienes un enemigo declarado, y un enemigo declarado a muerte. Y para entender esto me ayudó mucho un apostolado que tuve en Bucaramanga. Me fue un exagente del DAS a recogerme al aeropuerto, misionero, exagente del DAS. Cuando veníamos del aeropuerto, él me iba contando un poco lo que había vivido en el DAS, y me contó que le tocó perseguir a muchos narcotraficantes y que de hecho logró encarcelar a muchos narcotraficantes. Entonces le pregunté yo si no le daba miedo, pues si no le daba miedo que de pronto le tocara a la familia, si no le daba miedo que de pronto pues no sé, se vengaran de alguna manera. Y él me dijo una frase que nunca se me olvidó. Me dijo, Wilson, es que cuando te metes con un narcotraficante ya no hay vuelta atrás. Ellos no conocen de misericordia. Cuando yo me metía, sabía que tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, que tenía que meterme hasta el final, que yo no me podía quedar en la mitad del camino y decirles perdónenme, ya no voy a seguir. No, si yo me metía sabía que tenía que llegar hasta encarcelarlo, o si no, peligraba no solo mi integridad física, sino la de toda mi familia, porque esta gente no conoce de misericordia. Cuando escuché eso se me vino a la mente inmediatamente el himno de Lazos de Amor Mariano. En el himno de Lazos nosotros cantamos porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a su servicio, y con lazos de amor hacemos parte del ejército elegido de la Madre de Dios, aquella que nos escogió en su misericordia, ¿no? Y me parecía muy lindo ese himno, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, lo sentía como un tonito sabroso y lo veía siempre por un lado muy positivo. Pero es que por el lado negativo también es cierto que ya no hay vuelta atrás. Es que le hemos declarado la guerra a Satanás, y es que Satanás no va a estar contento hasta que nos destruya, si es que nos dejamos destruir. Es decir, te has metido en esto, ahora métete con toda, ya no hay vuelta atrás. ¿Vas a seguir al Señor? Pues síguele en serio, porque tenemos un enemigo que de verdad nos odia a muerte eterna. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, el demonio entonces ejerce sobre nosotros una acción ordinaria y ejerce una acción extraordinaria. La acción ordinaria es básicamente esta, escuchen, tentación. Eso es lo que el demonio ordinariamente hace, tentar. Busca tentar deliberadamente a la persona. ¿Y qué es una tentación? Una tentación es una invitación al mal, invitación al pecado, una invitación a alejarte de Dios. La tentación no es un pecado, porque el mismo Señor fue tentado y jamás pecó.
porque la misma Virgen Santísima fue tentada y jamás pecó. La tentación no pasa de ser una insinuación, una invitación al pecado. Solo es pecado cuando accedes a la tentación. La tentación sería entonces una insinuación, una invitación, y pecas si aceptas la invitación. Pero no solo el demonio tienta, los tres enemigos del alma te pueden tentar. Tenemos tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. El mundo entendido como ambiente de pecado, de donde procede el apelativo mundano. Una persona mundana es ¿qué? Una persona que está en pecado, en vicio, una persona que vive en la farra, una persona que vive en el licor, una persona que vive en la promiscuidad. De ahí procede mundo. El mundo entonces como ambiente de pecado nos tienta. Hemos sido tentados por el mundo y tal vez es uno de los enemigos que más nos tienta. Cuando salimos del trabajo y vamos para la casa y los amigos nos dicen: vení, tomémonos unas cervecitas, y vos sabés que esas cervecitas van a terminar en una borrachera, después en la droga, después en el adulterio. Caíste en una tentación. Cuando de repente estás por ahí en medio de una reunión y todo el mundo comienza a criticar y te pica a ti la gana de criticar, y esa lengua viperina y bífida comienza a moverse y te da ganas. Es una tentación mundana, una tentación mundana. Cuando vas por la calle y ves el lujo excesivo y entonces tú quieres también tener ese lujo, así sea a costa de la quiebra de tu familia, y te obsesionas con las riquezas y te obsesionas con tener lo mejor. Una tentación mundana. El mundo nos tienta permanentemente. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que miras a ver quién te dio un me gusta, entras a su perfil, después de ese perfil entras a otro y terminas no sé en qué cantidad de perfiles. Y ahí vienen las tentaciones de mujeres semidesnudas, en fin, tentaciones mundanas, tentaciones que son producto del ambiente en que vivimos. Digo, la inmensa mayoría de tentaciones que nosotros tenemos son tentaciones mundanas. También existen las tentaciones carnales, mundo, demonio y carne, la de la carne. Y las de la carne son aquellas que proceden no de lo que viene de afuera, sino de lo que está dentro. Proceden del interior, proceden de la debilidad carnal que tenemos, no solo en el ámbito sexual, también en el ámbito irascible. Es decir, no solamente las tentaciones lascivas, no solo la tentación que se une a la tentación que viene de afuera. Digo, veo una mujer voluptuosa, inmediatamente en mí hay una respuesta de deseo carnal desordenado. Pero también a veces es la búsqueda deliberada de esto, es la búsqueda deliberada de impurezas, es la búsqueda deliberada de saciar mi ira. Esas tentaciones, por ejemplo, que tenemos de la carne, de personas que no soportan nada, de personas que a toda hora viven de mal genio, de personas que a toda hora viven regañando, gritando, de personas que a toda hora viven tristes, de personas que escupen y parten la baldosa, que con un grito tienden la cama, que voltean las tajadas fritas con la mano. ¿Hay algunos de esos acá? Puede que sí. Son tentaciones que proceden de uno, espontáneamente de ti. Y es la tentación que siempre te acompaña. Podés estar en un monasterio metido por allá en un claustro que no haya nada del mundo que te afecte, y tan lleno de santos y de liturgia que el demonio esté lejos. Pero la tentación que tiene dentro de ti, la debilidad carnal, te seguirá acompañando, te seguirá acompañando. Pero finalmente viene la tentación que procede de Satanás, que se llama su acción ordinaria. ¿Cómo discernir una tentación del demonio de una tentación del mundo y de la carne? Muy fácil, muy fácil. Todos hemos sufrido tentaciones que tienen estas características. Primero, surgen espontáneamente. Es decir, no estabas pensando en nada y de repente viene una tentación de esas. O sea, no tiene nada que ver con lo que estás viendo, no tiene nada que ver con tu personalidad, no es recurrente que pienses en eso, una tentación de esas. Segunda característica, son intensísimas. Es decir, viene con una fuerza que tú crees que no eres capaz de vencer, con una fuerza que tú ves desproporcional, pareciera que no fueras capaz de vencerla. Y tercero, se va con la misma velocidad con que vienen y desaparece súbitamente, así como apareció súbitamente. Cuando cumple esas tres características, es bastante probable que la tentación que tuviste sea una tentación demoníaca, en cualquier orden. A San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando uno va a Asís, estás en la porciúncula, dentro de la iglesia Santa María de los Ángeles, pues tú te metes al lugar donde dormía San Francisco, es una cueva, y por el recorrido para llegar a la cueva donde dormía San Francisco, hay un rosal que se llama el Rosal de San Francisco. Y frente a ese rosal hay una imagen de Francisco de Asís que está desnudo, por supuesto su cuerpo está todo tapado por las rosas que están dibujadas allí. Está lleno de sangre San Francisco de Asís y aparece un demonio huyendo de él.
Y entonces cuentan que Francisco de Asís en una ocasión allí mismo en ese rosal tuvo una tentación de lujuria tan fuerte que su carne gritaba por deseo de mujer. Y San Francisco lo que hizo fue desnudo revolcarse en medio de las rosas con espinas para que la tentación se fuera. Y dicen, y es verdad, uno va allá, que son las únicas rosas del mundo que se producen sin espinas. 8 siglos después sigue ese rosal produciendo rosas. Es una especie única en el mundo y uno va allá y uno lo contempla. Bueno, si nosotros tuviéramos que hacer eso, estaríamos más llenos de laceraciones y de espinas por todas partes. Si a cada tentación de lujuria nos tuviéramos que revolcar, señores, les cuento que tendríamos que andar con rosal en mano. Pero es una manera de mostrar cómo aún los santos han tenido este tipo de tentaciones. A mí me ocurrió en una ocasión, lo he contado varias veces, pero me sirve muy a propósito de la charla, una tentación demoníaca que vino a tratar de ponerme a dudar en la fe. Iba subiendo para donde una amiga, para donde Norita, que es una casi hermana mía, iba a visitarla. Ella vivía en un segundo piso, en el descanso entre el primero y el segundo piso, el descanso de las escalas. Yo iba subiendo y iba pensando en cualquier cosa, pero de repente en ese descanso de las escalas me llegó al corazón y como a la mente una especie de certeza interior de la no existencia de Dios. No sé ni cómo explicarles esto. Yo ya había empezado el camino de conversión. Yo estaba segurísimo de que Dios existe, o sea, para mí no cabía duda, ya había visto la acción de Dios en muchas cosas, pero en ese momento tenía dentro de mí como una especie de certeza interior de la no existencia de Dios, que ningún razonamiento era capaz de vencer, ninguno. Yo intentaba darme argumentos, intentaba decir, pero por Dios, la creación toda debe proceder de un Dios. Eso fue en un instante, fue una batalla en mi interior tremenda. Y entonces yo era luchando ahí. Y esa certeza como que me hacía decir, no, todo el tiempo que has creído en vano. Inmediatamente, yo me acuerdo que había leído ya sobre las tentaciones demoníacas, detecté que era una tentación demoníaca y San Ignacio de Loyola recomienda ante las tentaciones, cualquiera, pero especialmente ante las tentaciones demoníacas, responder con algo que se llama el contraataque. Y el contraataque es responder con la virtud que está siendo tentada. La virtud contraria al vicio que se nos propone. Miren que eso fue lo que hizo San Francisco. Si la tentación lo que pretendía era darle placer a la carne, Francisco lo que hizo fue dar un poquito de dolor a la carne. Entonces, si la tentación que yo tenía era una tentación de fe, yo dije, voy a hacer un acto de fe. Señores, me he puesto de rodillas en ese momento y comienzo no a decir, a gritar el credo. Si la tentación era de fe, yo tenía que responder con un acto de fe. Y comencé a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Miren, yo cerré los ojos, yo no sé si pasó gente, yo creo que sentí una persona que pasó. ¿A poco me tiran una moneda de ese pobre muchacho? Me la tiran ahí. Pero a mí no me importaba, yo estaba con una convicción, con una fe, y terminé de rezar ese credo y la tentación desapareció por completo. Fue tan increíble la tentación que yo sentía que me tiraba contra la pared. Yo estaba en un momento, yo me acuerdo, estaba como contra la pared, aprisionado por esa convicción interior. Por supuesto, convicción mentirosa y satánica. A partir de ese momento, jamás he vuelto a tener una tentación contra la virtud de la fe. Jamás. Pero noté que era particularmente acción de Satanás. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, el demonio puede tentarte de mil maneras. Puede tentarte en tu entendimiento, puede proponer imágenes terribles. Yo recuerdo algún joven que se me acercaba al inicio de mi conversión, se me acercaba a decirme, Wilson, me pasa algo. Voy a la misa y aún en la Eucaristía y aún en las imágenes religiosas tengo tentaciones de lujuria. Y lloraba el muchacho desesperado, me decía, yo soy un monstruo. Yo le decía, no eres un monstruo, son tentaciones demoníacas. Curiosamente, a lo largo de estos años, varias personas se me han acercado a decirme eso, sobre todo al inicio de la conversión. Pero lo curioso es que también ha habido personas que después de años de convertidos, de repente han tenido esa tentación y es como una cierta intensidad de imágenes sexuales o de imágenes feas, pues de cosas horripilantes que terminan perturbando su interior.
Y siempre les he dicho, hay que contraatacar y hay que darle una orden a Satanás que se vaya, y siempre funciona. Y tienes que ir más a la Eucaristía, y tienes que ir más a los sacramentos, porque la acción del demonio se presenta así, para alejarte de la Eucaristía y para alejarte de los sacramentos. Esto sucede. Entonces puede ser en el entendimiento, puede ser en la imaginación, puede ser en la memoria. Hay ocasiones donde la persona que ha tenido una vida pasada bastante licenciosa, que ha logrado perdonarse a sí mismo su vida pasada, que ha empezado un camino serio de conversión, de repente hay un momento donde tiene una convicción interior de ser un miserable al punto de que se va a condenar. Y ha escuchado todo lo que tiene que ver con la misericordia de Dios, lo entiende intelectualmente, comprende que la misericordia de Dios no le abandona, y sin embargo esa tentación está ahí, permanente, que le dice: te vas a condenar, eres un maldito pecador, no lo vas a lograr. ¿Saben qué hay que hacer en eso? Rápido a la Eucaristía, a comulgar, rápido al sacramento de la reconciliación, rápido a darle la orden a Satanás de que se vaya de tu vida, porque tú eres un ejemplo vivo de la misericordia de Dios, y porque Dios te ha lavado con su sangre, y porque mientras más pecador eres, más misericordia Dios ha tenido contigo, y por eso eres un trofeo de Dios, porque te has convertido. Eso se lo tienes que gritar a Satanás para que se vaya, y se va Satanás. ¿Quién como Dios? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Fiel es Dios, que no permitirá que seas probado, que seas tentado por encima de tus fuerzas. Señores, tranquilos, por intensa que se presente esa tentación y por superior que parezca a nuestras fuerzas, nunca será superior a la fuerza que mi Dios te da. Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no permitirá que seas probado por encima de tus fuerzas. Es decir, a no ser que deliberadamente tú te expongas a la tentación, siempre tendrás fuerza para resistirla. Y digo esto porque, claro, hay personas que temerariamente se lanzan a la tentación, y personas que desafortunadamente se encuentran de alguna manera en medio de la tentación en una pendiente resbaladiza donde es verdaderamente un milagro devolverse, O sea, hablo de esos hombres que empiezan la tentación a través de un chatcito, de un whatsappcito, no sé qué, salgamos, veámonos, no sé qué, ahí todavía la puedes vencer. Pero cuando la fuiste a ver ya no es tan fácil. Pero cuando se fueron a esa porquería de posilga demoníaca, a volver tu alma trizas y a prostituir a tu esposa porque tu cuerpo manchado de lujuria, después la va a untar a ella, y después a besar a tus hijos con la asquerosa lujuria con que te untó esa prostituta, cuando te vas allá a esa posilga inmunda, ya no siempre es tan fácil, ya puede ser una pendiente resbaladiza. Pero Dios, ¿por qué no me diste la fuerza? Te la dio, hijo. Te la dio en el momento en que tenías la capacidad de cortar esa conversación a través del chat, en el momento en que tenías la capacidad y dudaste de bloquear a esa persona que te iba a hacer daño a tu alma. Ahí tenía la fuerza. Después fue difícil, aunque Dios por milagro en ocasiones saca personas de esas, pero son verdaderos milagros de la gracia. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Pero existe una acción extraordinaria del demonio, una acción extraordinaria que es tal vez la que más morbo genera. Porque, claro, la tentación no deja de ser algo que no es muy visible, ¿no? La tentación no deja de ser algo que nos llama mucho la atención. Pero existe una acción extraordinaria, y es extraordinaria en la medida en que no todo el mundo la padece, y en la medida en que, en proporción a las tentaciones que sufrimos todos, es mucho inferior la cantidad de casos de esto. Se llama la influencia extraordinaria del demonio, que asume varias formas. Escúchenme en esto que voy a decir. Si tú lees un libro que se llama Narraciones de un exorcista o Habla un exorcista, que es el bestseller del más grande exorcista de los últimos tiempos, del padre Gabriel Amorth. Gabriel Amorth dice que existen 6 formas extraordinarias de acción del demonio. Él empieza a hablar de las enfermedades impuestas por el demonio, después él habla de la posesión demoníaca, después él habla de la infestación demoníaca, después él habla de la vejación demoníaca, él habla, en fin, la clasifica en 6 partes. Si tú lees un libro que se llama Suma Demoníaca, de un famoso exorcista español, el padre Antonio Fortea, estos 2 exorcistas, pues tuve el regalo de Dios de estar hablando con ellos personalmente, o sea, les conozco
personalmente. Con el Padre Amor estuve entrevistándome unas 3 horas. Con el Padre Fortea, Lazos de Amor Mariano lo ha traído a varios eventos, a varios congresos en las diferentes sedes, acá en Colombia, en Ecuador, en diferentes lugares. El Padre Fortea ha estado con nosotros. En su libro Suma Demoníaca, el Padre Fortea hace también una clasificación de la acción extraordinaria del demonio. Y en medio de esa clasificación él habla de una influencia interna y de una influencia externa. En medio de esa clasificación él habla de una circundaptio. Es decir, existen diversas clasificaciones de esto. Vamos a tratar de resumir la acción extraordinaria del demonio en 3 cosas muy puntuales que recoge tanto lo de Amor como lo de Fortea, y que me parece que es un resumen que hace muy bien Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el más grande exorcista de Colombia, obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, el más grande exorcista en los últimos 50 años. Él tiene un libro que se llama Ángeles y Demonios, que no es el libro Ángeles y Demonios de Dan Brown, no, es un libro Ángeles y Demonios donde con base en diversos exorcistas él hace esta clasificación que se me hace muy fácil de comprender. Miren, toda simplificación de este tema siempre, desafortunadamente, trata el tema de manera reduccionista. O sea, todo lo que les voy a decir es más complejo de lo que les voy a decir, pero para no ir a especialistas, para no ir a especialidades, para no ir a minucias que no nos interesan a nosotros por no ser exorcistas, sino para tener un conocimiento general, un bosquejo general de esto, vamos a reducir la acción del demonio en las personas en 3 actos concretos. Vamos de menos a más: obsesión demoníaca, opresión demoníaca y posesión demoníaca. Obsesión demoníaca, opresión demoníaca y posesión demoníaca. Bien, serían como las 3 que logran recoger todo lo que Fortea y Amor mencionan al respecto. Y sobre las cosas, el demonio actúa con algo que se llama la infestación demoníaca. Infestación demoníaca. Entonces vamos a ver cada una de ellas con distintos ejemplos, porque a lo largo de estos 20 años nos hemos encontrado con esto. Esto, créanme, es más increíble en la realidad que en la teoría. Y créanme que aunque esta clasificación ayuda a algo, en la práctica muchas veces uno no termina de saber si esta persona está oprimida por el demonio o si este es un verdadero caso de posesión demoníaca. En la práctica uno no siempre lo termina de discernir. Hay casos donde sí, definitivamente esto es una posesión, que son los más escasos, como lo vamos a ver ahora, pero no siempre esta clasificación sirve para discernir con precisión. ¿Por qué? Porque finalmente la acción de Dios es tan poderosa que en un momento puede liberar a un obseso por el demonio como a un poseso por el demonio, en un instante, en un acto de misericordia, en un santuario mariano, en una Eucaristía, en un rosario. O sea, es increíble lo que Dios puede hacer. ¿Qué es entonces la obsesión demoníaca? Podríamos decir que la obsesión demoníaca es un ataque del demonio que está afuera, El padre Fortea dice que no le gusta mucho el término por ser un término confuso, debido a que existe la obsesión en términos psicológicos, y la llama más bien una influencia externa del demonio. ¿Qué significa eso? Vamos a entendernos a nosotros como un castillo. Tú y yo somos un castillo. Dentro de ese castillo existe, por supuesto, unas murallas. Existe dentro de las murallas todo, digamos, el campus del castillo, y existe una torre del rey. Donde está el rey, por supuesto. Entonces nosotros como castillo podríamos decir que tenemos unas murallas y que en la torre está el entendimiento y la voluntad. Está la voluntad, que es la reina de las potencias, es la que decide. Escúchenme en esto que les voy a decir, que es clave en la vida espiritual. El demonio jamás podrá poseer la voluntad de una persona. Jamás podrá poseer el entendimiento de una persona. Ni tu entendimiento ni tu voluntad, que son tus 2 facultades espirituales superiores, pueden ser tocadas por Satanás. ¿Por qué? Porque si el demonio pudiese tocar tu voluntad, entonces tú ya no serías sujeto de actos morales. Es decir, si el demonio pudiera tocar la voluntad de la persona y pudiera poseer la voluntad de una persona, finalmente esa persona no peca. Entonces podría decir un asesino en serie, un violador en serie: es que no fui yo, fue el demonio en mí. Y le quita toda la responsabilidad a la acción moral.
No, Señor. El demonio podrá proponerle 1 y 1000 veces, podrá invitarle, podrá seducirle, podrá inclinarle a ese pecado específico, pero tú eres el único que puedes decidir si pecas o no. Nunca será más fuerte que tu voluntad. El demonio podrá meterte ideas en la cabeza a modo de flechas desde afuera, pero nunca podrá manejar tu inteligencia. Nunca podrá ofuscar la verdad. Nunca podrás decirle el día del juicio al Señor: Señor, es que el demonio no me dejó conocerte. Siempre tenías la capacidad de conocer el bien. Dios siempre te va a dar la capacidad de discernir el bien, de conocerlo y de hacerlo, de conocer la verdad y de hacer el bien. Esto es clave, porque entonces el demonio actúa siempre sobre el cuerpo de la persona, sobre los sentidos de la persona. Con la obsesión demoníaca, pensemos que el demonio es un ejército que está afuera del castillo. Está afuera del castillo. Y comienza a lanzar piedras desde afuera. ¿Se acuerdan las películas donde hay castillos que lanzan con unas catapultas, unas rocas llenas de fuego? Eso lo puede hacer el demonio. Eso sería la obsesión demoníaca, que atenta sobre todo los sentidos, tanto internos como externos. Nosotros tenemos 5 sentidos externos. ¿Cuáles son los 5 sentidos externos? La vista, olfato, gusto, oído y tacto. Entonces el demonio puede tentar esos sentidos de diferentes maneras. Pudiera ponerles un ejemplo de obsesión demoníaca con cada sentido, pero bueno, voy a limitarme a un par de ellos. Un primo mío, que yo estoy seguro tenía una obsesión demoníaca por la televisión. Iba más allá de un vicio. Mi primo, es que lo recogían a las 6 de la mañana, el transporte para ir a estudiar. Él se levantaba a las 3:30 o 4 de la mañana para poder ver 1 hora de televisión antes de bañarse y arreglarse para ir a estudiar. Todos los días. Mi tía abuela en realidad, a través de psicólogos, a través de terapeutas, a través de todo, intentó que dejara ese vicio. A través de todo. Y no era capaz. Y se violentaba él mismo, joven convertido, joven que quería seguir al Señor. Y se violentaba, lo intentaba y nada. Solo hasta que en una ocasión estuvimos orando con él. Porque claro, después de ver que eso no funcionaba, dijimos, donde sea una cosa demoníaca, no sabíamos, se le hizo oración. Y a partir de una oración donde le pedimos al Señor que le quitara esa obsesión, a partir de ese momento, él perdió su adicción por la televisión. Eso es un caso histórico cercano a mi familia. Así, pero de la noche a la mañana. Para que vean que es una cosa increíble. Otra señora, que yo estoy seguro que esto no era un vicio normal, sino que era una obsesión demoníaca, se fumaba 5 cajetillas de cigarrillo al día. 5. 5. O sea, ¿ustedes tienen una idea qué es eso? ¿Cuántos cigarrillos tiene una cajetilla? 20. O sea, 100 cigarrillos al día. Yo no creo que eso sea posible si no lo hubiera dicho la señora. Y créanme que, bueno, si me lo hubieran contado hubiera dicho, sí, está exagerando. No, ella me lo dijo. Ella me lo dijo y todos los que la conocían decían que era cierto. Se había aplicado parches, había hecho terapias de no sé qué, programación neurolingüística, escuchaba cassettes en la noche en esa época para terapiarse, para dejar el cigarrillo, todo lo que quieras. Nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, puede ser una obsesión demoníaca, vamos a orar por esto. Le damos la bendición de María Auxiliadora. En medio de la bendición de María Auxiliadora, una bendición que estrictamente hablando cualquier persona puede dar. Ahora les voy a explicar que cualquier laico puede ordenarle a Satanás que se vaya de su vida, porque el Señor ha dicho en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 17, el que crea en mi nombre expulsará demonios. Lo que pasa es que la iglesia es prudente y tiene unas condiciones. Le dimos la bendición de María Auxiliadora, hicimos una oración sencilla, no hubo gritos, no hubo nada, simplemente hubo unos gemidos en ella, yo recuerdo muy bien, y ella sintió como que botó algo, exhaló un aliento. Pues señores, ella dice, a partir de ese momento empecé a cogerle fastidio al cigarrillo, al punto que el siguiente cigarrillo que me fumé me supo tan maluco que dejé de fumar totalmente. Esos son casos históricos que conozco, de cosas que yo estoy seguro son obsesiones demoníacas. Obsesiones demoníacas. ¿Significa que todos los vicios son obsesiones demoníacas? No. Pues ojalá fuera así, porque sería muy fácil simplemente hacer una oración y que la persona se liberara de las drogas, que la persona se liberara de la ludopatía. No. ¿Cómo sabe uno cuáles son?
Pues hombre, normalmente se presentan de una manera tan insistente que ninguna terapia funciona, que han intentado por todos los medios y nada. Entonces pueden pensar, acá puede haber alguna acción del demonio y no pasa nada si se ora. Y resulta que no pasó nada, de todas maneras se hizo oración. Pero es importante hacer oración por esto. Es importante no descartar la posibilidad de la obsesión demoníaca. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Pero también aparece la obsesión demoníaca en pensamientos, en ideas obsesivas. Recuerdo un joven, estaba yo paseando con mi esposa, estábamos en Villavicencio, y me encuentro un muchacho que había estado en Lazos, y este muchacho se me acerca y me dice: mi esposa me está engañando, mi esposa me está engañando. La esposa de él era un ángel, pues yo conocía ese matrimonio, una mujer buena, pues buena como el pan. Me está engañando, me está engañando. Entonces yo le decía: no, a ver, hablé con la esposa, nada que ver, una mujer virtuosísima, una mujer buena. Y el tipo: me está engañando, me está engañando. Le decía: pero ¿tienes pruebas? No, sí tengo pruebas. Es que de repente una vez iba entrando y sí estaba hablando con alguien por teléfono y le dio como susto. Entonces le pregunté a ella y digo: pues nada que ver, ¿cuál susto? No me di cuenta que había nadie y me saludó, entonces brinqué porque me saludó. Pero el tipo sabía que era una mujer buena y sin embargo todo le cuadraba perfecto para un engaño de su esposa. Todo. O sea, era increíble. Yo lo miraba y casi que me daba ganas de abofetearlo y decirle: pero no seas imbécil. Bueno, con caridad, no seas imbecilito. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a arruinar tu matrimonio por una cosa que es una imaginación tuya? Nada. Vean, yo veía a este tipo así. ¿Ustedes han visto cuando una persona es como con tic nervioso? Pero vean, no les miento, el tipo era como un maniático, yo lo desconocía. Entonces digo: no, venga, vamos a hacer una oración, porque esto no es normal. Le hicimos la oración al muchacho, una oración fuerte, nos dedicamos un buen tiempo. Ahí pues el paseíto con mi esposa se vio truncado de repente. Claro, yo estaba con mi esposa, estábamos paseando, y fue que en el hotel nos encontramos a esta pareja, en todas partes, bendito sea Dios. Pero mi Dios sabe por qué. Y entonces ahí, después de la oración, él me dice, hace como así: veo con claridad. Esa fue la expresión que él utilizó: veo con claridad. Ven, era una obsesión del enemigo. Hicimos un momento de oración, pidiéndole al Señor que cualquier tipo de cosa de esta se fuera. ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona no cree en el demonio? Que se pierde este tipo de gracias. Cuando no tienes fe, una cuestión como esta se pudiera solucionar con una sencilla oración. Y te estás perdiendo esta bendición por no creer. Pero cuando crees, funciona. Yo en mi propia vida he tenido también una obsesión demoníaca. Tuve en alguna ocasión de mi vida una obsesión demoníaca. Se plantaba como una idea y la sentía como física acá atrás en mi cerebro. La sentía como física. Una idea que me atormentaba, una idea que no se quería ir de mí. Y le pedí a un misionero. Estábamos en Ecuador. Le dije a un misionero: ven, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes orar por mí? Creo que tengo una obsesión demoníaca. Oró por mí y créanme, es como si te quitaran un peso invisible de tus hombros que has intentado botar por todos los medios y como que te persiguiera, que ese peso estuviera adherido a ti y tú te volteas y no eres capaz. De repente es como que vieras con claridad, como que vieras con claridad. Ante una obsesión demoníaca, ¿qué se puede hacer entonces? Una plegaria de liberación. Una plegaria de liberación. ¿Y qué es esto? Es pedirle al Señor que libere a esa persona de la acción del demonio, de la obsesión del demonio. ¿Quién puede hacer eso? Tú mismo lo puedes hacer si estás sintiendo que el demonio te tiene una obsesión. Te vas al Santísimo y le dices al Señor: Señor, libérame, y le ordenas a Satanás que se vaya de tu vida. Es lo que llama el padre Fortea un mandatum, que es como una orden. Tú puedes darle una orden al demonio. Y si es que te falta fe, le pides a alguien, una persona de fe, que conozca esto: por favor, hágame una oración, que tengo ideas obsesivas o una depresión inexplicable. Claro, puede haber en esto también un origen biológico, atentos. No toda depresión, no toda idea obsesiva es necesariamente una obsesión demoníaca. Acá está lo complicado, escúchenme en esto. No siempre es fácil de discernir, porque puede coexistir en una persona la acción del demonio y algún problema psicológico también.
Es más, cuando no se atiende rápido, una obsesión demoníaca puede derivar en una patología psicológica. Por eso es importante que esto se trate con toda serenidad, pero con fe. Mi criterio es básico. Yo digo, la oración no le va a hacer daño. Una persona tiene duda, venga, recemos. ¿Yo cómo sé? No sé, yo tampoco sé, recemos. Hay gente que tiene el don de discernir, yo no tengo el don de discernir. Hay gente que tiene el don espiritual de discernir la acción del demonio y sienten en su corazón y son videntes, maravilloso. Yo no tengo ese don, mi don se llama el amor. Amar a la persona y la fe, creo que Dios puede liberarla. Y venga a ver, recemos con fe, y si se liberó, si era una cosa del demonio, y si no se liberó, va para el psicólogo, mija. ¿Qué más podemos hacer? Y tampoco sugestionar a la persona diciéndole, lo que tú tienes es del demonio, seguramente es del demonio, porque donde no, y la persona sea un poquito desequilibrada, empieza a ver demonios donde no hay. En eso uno tiene que ser muy sensato, aproximarse y decirle, mira, hay una realidad espiritual, no sabemos, vamos a orar. De toda manera, la acción de la gracia siempre ayuda. Una plegaria de liberación, así la llama el padre Amor, plegaria de liberación, o una oración de liberación, así la llama el padre Fortea. ¿Quién la puede hacer? Tú. Si tienes fe, tú la puedes hacer. Lo que pasa es que si de repente estás haciendo una oración con fe y te aparece algo ahí y esa persona comienza a blanquear los ojos y comienza a botar babasa y comienza a convulsionar y tú crees que es un ataque epiléptico y le metes una media en la lengua. Sí, porque es que a veces te confunde, no es fácil de discernirlo. Entonces te vas a aterrar, porque pasan cosas realmente increíbles en las personas que uno menos espera. Por eso la iglesia en eso es muy prudente y por eso siempre es bueno estar muy bien preparado y tener un muy buen conocimiento de esto. Segundo tipo de acción del demonio, la opresión demoníaca. Esta de las acciones, digamos, más fuertes es la más común. Pensemos nuevamente en ese castillo. Resulta que el demonio logra entrar a una sección del castillo. El demonio no ha logrado habitar el castillo completo, pero ha logrado entrar a una sección. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que en su vida tienen una ruina inexplicable, una ruina que va contra toda estadística, una ruina que va contra todo pronóstico. Es que no le sale es nada, pero nada. O sea, lo que a cualquiera le sale, a este no le sale. Tiene todas las oportunidades del mundo y nada. ¿O te has dado cuenta que hay personas que no salen de una enfermedad y ya están en otra? Pero es que esto no ha sido así toda la vida. A partir de un momento puntual de su vida, a partir de la ruptura de una relación amorosa con un exnovio o una exnovia bastante raros metidos en cosas ocultistas, a partir del día en que fuiste a hacer yagé, que es una cosa peligrosísima que le abre las puertas al demonio, a partir del día que visitaste a la bruja no sé qué, a partir de aquel momento en que jugaste tabla ouija, a partir de momentos concretos muy identificables, de repente te empiezas a enfermar, empieza a pasar algo, es que no logras comprender qué es. Empieza la persona a no poder dormir, empieza la persona, ahí sí empiezan a moverse las cosas en la casa, empieza la persona a escuchar voces en su interior, empieza a escuchar voces que le dicen mátate, suicídate, empieza a tener dolores en todas partes y va a los médicos y no le descubren nada y se ha gastado no sé cuánta plata tratando de sanarse ese dolor y nada, es que no tiene nada. Eso es un signo que de alguna manera manifiesta que probablemente ahí haya una opresión demoníaca. Noten que ya no es afuera, ya no son ideas, ya no son pensamientos que llegan, ya es adentro, ya es la economía, ya es el sueño, ya es la salud, ya es la familia. Miren, a veces estás en tu casa y como que alguno de los dos quiere pelear. ¿Les ha pasado? Hombre, empiezan a pelear por todo y como que se buscan y como que hay un ambiente malsano y como que vos querés pullar a la otra persona. ¿Les ha pasado o no? Pero no ha pasado nada, o sea, no es racional esto que está sucediendo. A mí me ha pasado con mi esposa. A veces estamos ahí y como que nos da una ganita como de tirarnos pullitas sabrosonas, como empezar a, no, nunca ofensas, gracias a Dios hemos sido muy
muy intolerantes a cualquier tipo de ofensa, pero sí empezar a molestar por alguna bobada. Miren, ¿saben yo qué hago en ese momento o qué hace mi esposa en ese momento? Cuando detectamos eso, venga mi amor, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Señores, no ha habido una sola vez en que hayamos sentido eso y hayamos hecho la oración en que no hayamos sido inmediatamente iluminados por una gracia, circundados por un ambiente espiritual, una presencia de Dios tremenda que diluye inmediatamente ese ambiente hostil que había en la casa. Es que tú tienes que saber que el demonio está por ahí. Wilson dice, eso es una cosa psicológica. Pues qué cosa psicológica para funcionar, porque funciona muy bien. ¿Usted cree que es psicológico? Hágalo psicológicamente, mi hijo, pero funciona. Yo creo que es espiritual. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Les invito a que hagan la prueba. Les invito a que hagan la prueba. En la próxima discusión que tengan, en el próximo tiriafloje que haya, deténgase un momento y recen juntos. Ahora, Wilson, yo me puse a rezar y mi esposa se me lanzó encima a aruñarme. Eso fue miedoso. Y yo le decía, vea, se da cuenta si tiene el diablo. Y más me golpeaba. No, sea prudente, sea prudente. Porque si usted lo hace así diciendo, ahí está el demonio metido, mija, se le metió el diablo. San Miguel Arcángel, libera esta vieja loca, bendícela. Wilson, no me ha funcionado. No, es que tiene que ser los dos. Venga, a ver, los dos, porque el demonio está ahí moviendo la cola en medio de los dos. En la opresión demoníaca, entonces, también, de alguna manera, se remedia con una oración de liberación. Y digo de alguna manera porque no solo eso, sino que fundamentalmente se necesita una conversión de la persona. Esto es lo que más nos encontramos nosotros, opresiones demoníacas. Y casi siempre cuando oramos por alguna persona, en algo que se llama la bendición de la Virgen María, que es una bendición muy sencilla, es una bendición que San Juan Bosco daba a sus hijos espirituales en Baldocco, allá en Turín, Italia. Es una bendición que la Virgen María ha dado en Medjugorje, que ha dado a diferentes videntes, que dice que es una bendición maternal y especial, que simplemente uno dice a la persona, esta es la fórmula: María Auxiliadora te ama muchísimo, recíbela en tu corazón, ella te da su bendición maternal y especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le da esa bendición y milagros que hemos visto con esa bendición liberaciones que hemos visto. No se toca más a la persona, no se hace nada más, vemos que la gente cae en descanso en el Espíritu. Esto está muy bien estudiado por los teólogos, el descanso en el Espíritu, que es un momento donde el alma se eleva a tal presencia de Dios que el cuerpo siente como que descansa, nunca se pierde la conciencia psicológica de la persona, o sea, la persona sigue siendo consciente de todo lo que sucede, pero siente como una paz en su interior, y ahí el Señor obra tremendas liberaciones. Y ahí es donde hemos visto que una persona de repente se revuelca, bota babasa, comienza a tener fuerza, y eso que parece tan fuerte, eso que parece con tantos gritos, casi siempre es una opresión demoníaca. A veces en los signos externos no se logra discernir muy bien de una verdadera posesión, porque para el que nunca ha visto esto, eso que está viendo es la película del exorcista en grado 10. Créame, si usted nunca ha visto una cosa de esas, usted ve que esta niña se revuelca como una serpiente que empieza a morder cosas, a tirar cosas, a patear con una fuerza tremenda. Uno dice, posesión. No, la inmensa mayoría de veces, opresión demoníaca. ¿Por qué sabemos? Porque vamos a la persona y la persona todavía está consciente, todavía puede luchar en su interior. Porque la persona normalmente ha dejado entrar al demonio por alguna puerta, y acá les voy a hablar de cuáles son las puertas por las cuales entra el demonio. Primera puerta, la más importante por la que entra el demonio, el pecado, señores. Una persona que habitualmente vive en pecado mortal es una persona que de alguna forma tiene puertas abiertas para el demonio. Wilson, ¿significa que toda persona que vive en pecado está poseso por el demonio, opreso u obseso por el demonio? No. Porque el demonio tampoco se puede meter en quien quiera. No. El demonio logra infestar a algunas personas, logra oprimir a algunas personas, siempre por permiso de Dios. ¿Cómo así? Escúcheme en esto. Yo no estoy diciendo que sea Dios el que lo haga, pero Dios siempre tiene que permitirlo.
así como permitió que el demonio tocara la familia de Job. ¿Se acuerdan? Le tuvo que pedir permiso. Entonces, vamos en ese orden. Estamos hablando de las puertas que se le abren al demonio y dijimos que la primera puerta es el pecado, ¿ok? Y entonces nos estamos preguntando por qué Dios permite que a algunos el demonio les moleste. El padre Fortea da 4 razones. Quiero leer esas 4 razones a propósito de esta primera puerta. Quiero leer estas 4 razones que me parecen de suma importancia, muy aleccionadoras. La primera de ellas, porque ante un problema demoníaco se muestra la verdad de la fe católica. ¿Ustedes se acuerdan de la película El Exorcista? ¿Alguien se vio la película El Exorcista? Levante la mano. ¿Se la vieron? Esa película está inspirada en un caso de la vida real. Claro, la película le mete todo el Hollywood que se imaginen, ¿no? Los exorcismos en realidad no son tan grandilocuentes. O sea, todo lo que pasa ahí puede pasar alguna cosa aislada en un exorcismo, pero todas esas cosas juntas difícilmente pasarían en un solo exorcismo. Y hay cosas así pues como que el giro de 360 grados de la cabeza que, bueno, no. Pero resulta que ese caso histórico, eso pasó en Washington, D.C., ese caso histórico de esa persona que fue exorcizada, esa familia estaba siendo, digamos, liberada por un pastor presbiteriano. Un pastor presbiteriano fue el que atendió a esta familia. Y el pastor presbiteriano en la vida real le dijo a la familia: por favor, busquen a un sacerdote católico, que para casos tan difíciles, los sacerdotes católicos. Y esto cada día es más común. Yo he escuchado ya de varios casos donde pastores, iglesias evangélicas dicen: vayan donde sacerdotes católicos, cuando son cosas tan especializadas, solo la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos todas las gracias sacramentales. Los evangélicos tienen fe y la fe sirve de mucho, pero nosotros tenemos fe y además la Eucaristía, y además la intercesión de la Virgen María, y además la correcta interpretación de la palabra de Dios, y además el ministerio de exorcizado, además la especialización de 2000 años de santos que han expulsado al demonio. Entonces, cuando tú en una liberación te das cuenta que esa agua que tú ves en todas las iglesias se le tira a una persona de estas y esa persona grita de dolor, entonces comienzas a creer que de verdad la mano de ese sacerdote que bendijo esa agua es una mano consagrada, y comienzas a entender que lo que hay allí es un misterio más allá de la debilidad de los sacerdotes. Por eso Dios permite en muchas ocasiones casos de estos, para mostrar la verdad de la fe católica. Segundo, lo permite para purificar la vida pecadora de una persona. Escúcheme en esto: ¿cuántas personas no se acercarían a Dios jamás si es que no tuviesen un proceso de liberación? Y he conocido a muchos que desafortunadamente el amor de Dios no les hizo ni cosquillas, pero cuando empezaron a revolcarse, cuando de repente llegaban a una iglesia y sentían como un fastidio, cuando de repente no eran capaces ni de darse la bendición, o como le pasó a una amiga mía que estábamos hablando y de repente me metí la mano al bolsillo para sacar el rosario y gritó: ¡no! Le dije: ¿no qué? ¡No! ¿Qué tienes ahí? ¡No! Y se levantó, estábamos en una banca en un parque. ¿Qué tienes ahí? Yo dije: qué pena, que van a pensar pues que tengo marihuana o qué, que voy a sacar el bazuco. Yo calma, mira lo que tengo. Y le saco el rosario. En ese entonces tenía un rosario exorcizado especialmente por sacerdotes dominicos que tienen el poder, la bendición de Dios de hacer una bendición especial sobre los rosarios. Entonces, bueno, ya había tocado todas las reliquias de todos los santos en Europa y Tierra Santa, y pues un rosario pues súper bendecido. Ella sintió el poder espiritual de ese sacramental. Y efectivamente cuando lo saqué le dije: lo que vos tenés es problema con esto, y se lo puse. Inmediatamente cayó. Le dije: no, a ver, acá en el parque pues por supuesto no vamos a hacer oración. Levántate. Eso fueron 3 cachetadas. Vamos, te confiesas y empiezas un proceso. Entonces, señores, miren cómo nos vamos metiendo en el tema. Estamos hablando de la primera puerta, que es el pecado. Estamos diciendo que Dios permite esto precisamente para que la persona se reforme del pecado,
para que la persona se convierta. Y por eso cuando tú empiezas a sufrir todo esto, la gente quiere, por favor, póngame en las manos para librarme de esto. No sabe que usted es el que tiene en sus manos la decisión de liberarse de eso, saliendo del pecado. Es lo primero que usted tiene que hacer. Salga de esa vida en que está, conviértase. ¿Y saben qué? Hasta que no se convierta, seguramente no vas a liberarte de eso, porque es una bendición de Dios que estés viviendo eso para que te conviertas. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Tercera razón que da el padre Fortea en su libro Suma Demoníaca, en la cuestión 106. Dice: para provecho espiritual de los buenos, para conversión de los pecadores, pero para provecho espiritual de los buenos. Señores, es que uno rezando todos los días, es que uno yendo a misa todos los días, es que uno viviendo solo de fe, a veces es difícil contra un mundo que te está tentando permanentemente con placeres, con vanidades. Pero cuando de repente una persona virtuosa, orante, observa una realidad espiritual tan increíble como una liberación, y observa el poder de la palabra de Dios, y observa, como me ha tocado ver a mí multitud de veces, personas que vienen a comulgar temblando, que se deshacen, se le crispan las manos, caen una y otra vez para comulgar y llegan ante el sacramento de la Eucaristía. El sacerdote levanta la Eucaristía y esa persona cae al suelo inmediatamente, rendida ante los pies de Jesús. Por incrédula que sea, ahí está llorando, luchando ella por comulgar, mientras el demonio grita en su interior: no, aléjate de mí. Cuando le ha tocado ver a uno que comulga todos los días, que va a adorar al Santísimo, y uno ve una cosa de esas, a usted lo que hace es incrementársele la fe al 100%, a la potencia N. Usted que creía por fe, por lo que decía la palabra de Dios, ahora ves eso, ahora ves el demonio gritando ante la Eucaristía, y es que ya no te queda duda que ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Y eso, en vez de generar miedo, genera emoción en el corazón, deseo de ayudar a esa pobre persona. Pero qué poder el de la Eucaristía. Y uno comulgando como si fuera una papita, uno comulgando pegándose el chicle antes de comulgar detrás de la oreja, como me ha tocado ver. No, cuando uno ve eso, jamás se le va a volver a ocurrir comulgar en pecado mortal, jamás. ¿Quién como Dios? Yo nunca he visto a Jesús Eucaristía gritando ante la presencia de un demonio. Nunca he visto a la Virgen gritando ante la presencia de un demonio. Nunca he visto a un sacerdote gritando ante la presencia de un demonio. No, lo que yo veo es al demonio revolcándose en el piso. ¿Quién es el fuerte entonces? ¿Quién es el fuerte? Hemos creído que el demonio es más fuerte. De ninguna manera. Es que yo lo he visto revolcándose en el suelo como un gusano miserable ante la presencia de Jesús Eucaristía. Entonces Dios permite esto para aumentarnos la fe. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Ya vamos terminando, señores. Y finalmente, produce saludables enseñanzas para los hombres. Es la cuarta razón. La primera, se muestra la verdad de la religión católica. La segunda, ayuda a purificar los pecados para la conversión. La tercera, provecho espiritual para la gente que tiene fe. Pero la cuarta, en realidad, cuando uno ve una cosa de esa, es provecho espiritual para todo el mundo. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso del exorcismo de Emily Rose. Es el caso de Anneliese Michel, o Anneliese Michael, una niña alemana que empieza a sufrir estos casos. Esto es un caso histórico, un caso verdadero. Y lo curioso es que la niña muere al finalizar el proceso de exorcismo. Y lo que sucede es que ella describe que va a morir antes de morir, porque ella dice que la Virgen María se le aparece y ella es un alma víctima. Y la Virgen le pregunta: ¿quieres ser un alma víctima? O sea, te puede liberar el Señor ya, si tú lo pides. Pero el Señor ha querido que un alma tan pura y tan limpia como la tuya sea un alma víctima. Y esto te ocasionará un cielo que no te imaginas y que jamás hubieras podido conquistar, ni con todos los esfuerzos del mundo, a través de este proceso de exorcismo tan horrible. Pero además será una enseñanza para el mundo de la acción del demonio y de cómo sí existe y hay que defenderse de él. Y Anneliese Michel dice: quiero que a través de mí el Señor le demuestre al mundo que el demonio existe y que hay que luchar contra él. Y ella muere en ese exorcismo. Y la película de El exorcismo de Emily Rose, que se la recomiendo,
No la vayan a ver pues de noche ahí solos, no. Le meten Hollywood de todas maneras, le meten su cosilla por ahí, pero sustancialmente es buena. Lo mismo El Rito, es otra película buena, tiene alguno que otra imprecisión teológica, pero son películas de contenido bueno. Entonces, ¿cuántas personas finalmente se acercan a Dios cuando ven algo de esto? ¿Cuántas personas se convierten? No solo el propio poseso, no solo el propio preso, sino cuántas personas de afuera que yo he visto que no creen en nada, les ves ahí de rodillas. Yo recuerdo un caso, les cuento rápido, estaba visitando a unos monjes, iba para una misa. Después se demoraba un poco la misa, me fui a saludar a unas monjitas que estaban dando clase en un colegio para ahí cerca. Entonces una monjita me pidió, déles una charla a Wilson, por favor. Le di a ver, no tengo tiempo, hermana, me voy para la misa. Wilson le va a dar una charla, le dijo a los muchachos. Así pues como que, bueno, me tocó a la fuerza, di 5 minutos de charla, me iba a ir y me dijo, venga, ¿por qué no le da la bendición de la Virgen? No, hermana, no tengo tiempo. Muchachos, siéntense en que Wilson les va a dar la bendición de la Virgen. Monjita. El caso es que en medio de la bendición, uno de los jóvenes empezó en un proceso de liberación. Todos los muchachos de ahí salieron de miedo al ver ese proceso de liberación. Los que estaban en la charla muertos de risa, los que estaban en la charla pegándole un calvazo el uno al otro, los que estaban en la charla, este bobo de que nos vino a hablar, salieron corriendo del salón, pero se quedaron todos apiñados en la puerta porque querían ver qué era lo que pasaba. O sea, cobardes pero chismosos. Estaban ahí viendo. Y en medio de la liberación, eso fue un caso tremendo de un piercing que después les contaré. En medio de la liberación, yo vi a esos muchachos, los que más se reían de la charla, yo los vi de rodillas, temblando y rezando por su amigo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántas horas de charlas, catequesis tendría que gastar uno para ver un muchacho de estos así? ¿Cuántas horas? A veces no lo logra, desafortunadamente, mostrar el amor de Dios, pero cuando ven el demonio actuando, ahí sí se pega uno del amor de Dios. ¿Y saben qué? El demonio termina siendo el más grande evangelizador. ¿Y sabe qué? Usted puede estar no creyéndome nada de lo que le estoy diciendo y puede estar pensando, este man se está inventando eso. Piense lo que quiera, pero si en algún momento Dios no lo quiera, el demonio viene a molestarte, te vas a dar cuenta que esto que estamos diciendo no es para atemorizarte o hacerte convertir por miedo, sino que esto que te estamos diciendo es una realidad pavorosa en cuanto a que el demonio puede oprimirte, hermosa en cuanto a que Dios te puede liberar. Y aquí te esperamos para ayudarte. Nosotros somos unos pobres miserables, no podemos nada, pero estamos con Jesús y con la Virgen que lo pueden todo. Aquí te esperamos para ayudarte. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, primera puerta del pecado. Voy a concluir. Segunda puerta, el ocultismo. Esta es la más común. Después del pecado, el ocultismo. Vas donde una bruja, juegas tabla ouija, juegas Charlie, juegas el cuadernito que tiene unas tijeras cruzadas, a ver qué habla el duende, no sé qué, tira la monedita, duendecito, juegas incluso cosas ocultistas, Pedro responde, no sé qué. Termina la persona contaminándose. Un consejo que les doy, no jueguen con el demonio no va a jugar contigo, el demonio te va a molestar. No jueguen con eso, ni por curiosidad. Les resumo el caso de unas chicas que me estaban esperando a la entrada de mi casa. Yo en ese entonces estaba estudiando ingeniería informática, iba llegando yo a mi casa, 4 jóvenes colegialas me estaban esperando. ¿Tú eres Wilson Tamayo? Les dije, sí. Ay, broma. Sí, ¿qué quieren? Wilson, jugamos tabla ouija hace no sé cuántos meses. En medio de la tabla ouija esta chica, me mostraba una chica pelirroja, empezó en trance. Soltamos esa tabla ouija, a través de esa muchacha empezó a hablar un espíritu que nos iba a matar a todos y a nuestras familias. Ya nuestras mamás, ya me acuerdo, eran como 6 meses que habían jugado eso, y ya 3 mamás de ellas, eran 8 muchachas, pero solo había 4, a 3 mamás de las 8 les habían diagnosticado cáncer. Una cosa tremenda, sí. Estaban asustadísimas. Entonces le dije a la niña, venga, le vamos a ayudar, a ver, vamos a buscar ayuda. Ni siquiera estaba bautizada, le dijimos que íbamos a ayudarle una catequesis bautismal, a llevarlo a una iglesia para que hiciera el catecumenado. No volvió nunca, no quiso que le ayudáramos. Después, yo no sé si ustedes se acuerdan, un caso fatídico de una familia completa subiendo por la autopista Medellín-Bogotá en un carro que fue estripada por una camioneta que se pasó de carril. ¿Se acuerdan? Eso fue un caso espantoso que ocurrió en la autopista Medellín-Bogotá.
ahí va esa chica rubia, esa chica pelirroja con toda su familia. Yo cuando lo vi no lo podía creer. Con el demonio no se juega, señores. Con el demonio no se juega, ni en broma. Primera puerta el pecado, segunda puerta el oculto, tercera puerta el odio. Las mujeres que más se infestan por odio. Por eso hay que perdonar ya, inmediatamente. Y el cuarto, algo que podríamos llamar las maldiciones. Sí que es cierto que una familia puede ser maldecida. Eso existe, las maldiciones. Cuando un tatarabuelo maldijo a toda su familia, eso hay que romperlo, porque desafortunadamente muchas maldiciones, no todas, pero muchas tienen efecto. ¿Sobre quiénes? Sobre familias desconvertidas. Una familia que pudo haber sido maldecida por sus tatarabuelos, si esa familia es convertida, no tiene nada que hacer esa maldición en él. Pero si esa familia no está cerca de Dios, el demonio va a buscar cómo hacerles la vida imposible. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, solución para este caso de opresión demoníaca: liberación. Tú podrías hacer oración de liberación, ir a un grupo carismático que te haga oración de liberación, pedirle a algún sacerdote que ore por ti por oración de liberación. Eso no es todavía un exorcismo. ¿Por qué? Porque para el exorcismo se necesita el ritual romano de exorcismos, y solo un sacerdote delegado por el arzobispo, por el ordinario del lugar, puede hacer un exorcismo oficial. Pero cualquier sacerdote podría rezar por ti pidiéndole al Señor que te libere de una obsesión demoníaca que ataca por fuera los sentidos, tanto internos como externos, y una opresión demoníaca que ataca parte de la persona, un área de la salud, un área de su economía. Cuando hay un caso de verdadera posesión demoníaca, tercer nivel de infestación, posesión demoníaca, se requiere un exorcista. El demonio ya se ha tomado todo el campus del castillo. No ha entrado a la torre, porque en la torre está el entendimiento y la voluntad, pero se ha tomado ya todo el campo. Sigue la persona siendo libre, pero ahí son los casos más dramáticos. Yo he estado tal vez en 3, 4 exorcismos en mi vida, oficiales, y he podido conocer muy pocas personas posesas. Son casos menos comunes, pero existen. Personas, por ejemplo, que hablan lenguas desconocidas sin nunca haberlas aprendido. Personas que manifiestan una fuerza realmente extraordinaria. Personas que manifiestan un conocimiento de cosas ocultas. Personas que son capaces a la distancia de escuchar conversaciones, cosas físicamente imposibles. Ese tipo de cosas. Personas que tienen repudio al agua bendita, a la sal exorcizada, al aceite. Personas que manifiestan esto posiblemente tengan un caso de posesión. Se les ora, se mira a ver, porque uno nunca termina de saber cuándo es una posesión, sino hasta que se hace la oración. A no ser que, repito, se tenga un don extraordinario que no es tan común. Para eso un sacerdote exorcista, un obispo o un sacerdote exorcista. ¿Y qué diferencia tiene el exorcismo? Que el exorcismo hace oraciones imperativas. ¿Y qué es oraciones imperativas en un exorcismo? Con el ritual el sacerdote ordena a Satanás que se vaya en nombre de Cristo y de la iglesia. En cambio, en las oraciones de liberación se hacen oraciones deprecativas. Es oraciones donde no tanto se le ordena a Satanás que se vaya de la persona, sino que se le pide a Dios que libere a la persona. ¿Sí me hago entender? Es la diferencia. Se le pide a Dios: libera a esta persona, y todos estamos rezando por esa persona para que sea liberada de la acción de Satanás, y se le dice a la persona que luche para que la misma persona saque al demonio de su vida. Para exorcismo solo sacerdotes con facultad de obispo. Escúchenme, aquí el demonio se mete más que nunca. Cuando una persona desobedece, sea a la iglesia, un sacerdote, por ejemplo, que no es exorcista, comienza a hacer el ritual de exorcismo, el demonio se le mete más fácilmente, porque la desobediencia es el medio ordinario por el que Satanás se mete a las personas que quieren expulsarle. Escúcheme en esto: la desobediencia a la iglesia, a su comunidad. O escuchen, misioneros, que en Lazos de Amor Mariano esto de las liberaciones se maneja muy estricto y muy bien llevado. Acá no cada cual puede hacer oraciones de liberación. No, señores. Acá tenemos una misión que se llama María Auxiliadora, de gente orante que está primero ayudándole a hacer sanación interior, porque el primer paso para la liberación es la conversión y después sanar su corazón.
Y se gasta mucho tiempo en eso, llevar a la persona a la vida sacramental, llevar a la persona a la sanación de sus heridas, al perdón, porque ahí se esconde Satanás detrás de todo eso. Y al final se hace oración pidiendo a Dios que libere a la persona. Y ahí tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos sacerdotes que nos acompañan. Y los casos que son muy difíciles, tenemos en cada lugar donde está Lazos amistad con el exorcista. Yo acabo de ir a Chile y lo primero que hicimos fue presentarnos al exorcista de la arquidiócesis de Chile, a decirle: aquí estamos, esto es lo que hacemos, en los retiros va a pasar esto, necesitamos, padre, que usted atienda estos casos que en el retiro no se pueden atender. El padre dijo: aquí estoy para ayudar. Esto es así, señores. Cuidado con la desobediencia. Entonces, no se puede una persona poner a conversar con el demonio. Eso lo puede hacer un exorcista. ¿Cuál es tu nombre? ¿Hace cuánto entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Cómo vas a salir? Eso se le pregunta, pero el exorcista. En liberación uno no hace eso. En liberación uno es rogándole a Dios que libere a la persona. En liberación todo el mundo es rezando, pidiéndole a San Miguel, pidiéndole a los ángeles, a los santos que libere a la persona. ¿Y sabe qué? Para hacer una oración, una plegaria de liberación no se necesita permiso de nada ni de nadie, porque ya lo tienes por la palabra de Dios. El que cree en mi nombre expulsará demonios. Pero para hacer un exorcismo solo con permiso del señor obispo de la diócesis. ¿Queda claro eso? Una carta del cardenal Ratzinger del 24 de septiembre de 1984 explica todo esto y advierte con toda claridad a los obispos que cuidado con personas laicos o sacerdotes que quieren hacer exorcismos si no están autorizados. Un laico no puede hacer un exorcismo, solo un sacerdote puede hacer un exorcismo como tal, con el ritual, que es un libro oficial de la iglesia. Existe uno de 1952 y ahora uno moderno en la época de Juan Pablo II, 1998. En fin, ¿quién como Dios? Y después de Dios, casos menos comunes, pero existen. Concluyo con esto. ¿Cómo luchar entonces nosotros día a día con el demonio o contra el demonio? Muy fácil. Primero, conversión de vida. Lo primero. ¿Quieres luchar contra eso? Conviértete y cree en el Evangelio. Segundo, comunión de los santos. Existen los ángeles. Existen una realidad espiritual, los santos, los ángeles, existe esta realidad y tienes que pedirle a los ángeles que te ayuden y tú tienes que pedirle a tu ángel de la guarda que te acompañe. Mi ángel de la guarda me ha salvado por lo menos 3 veces en la vida en casos concretos que sé. Uno cuando tenía 4 años, que un carro se vino sobre la casa en la que nosotros estábamos, estaba jugando yo de niño ahí en el jardincito afuera de la casa y de repente yo vi que ese carro venía, cerré los ojos y cuando los abrí, el carro estaba volcado justo donde yo estaba jugando y yo estaba en la acera. Estoy seguro que fue mi ángel de la guarda. 2, estaba en una moto en 2007, iba en una moto que tenía en ese entonces, una señora en una camioneta Volkswagen no me vio, me estrelló, el chasis de esa camioneta lo arrancó la moto, es una cosa tremenda, fue el estrellón de la moto, era una moto grande, le dieron pérdida total a la moto, me arrastré 20 metros, cuando me levanté, lo primero que hice fue contarme los dedos, tocarme por todas partes a ver que de pronto por la adrenalina uno no se da cuenta con el mochito tocándose a ver qué le falta, a ver qué fue, estaba completo, se bajó la señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije, no señora, casi un billete que vi, me tiré pues por él en voladora, le dije en sarcasmo, señora casi me mata, es que perdóneme. Bueno, en fin, el caso es que un amigo vio el accidente y me dice mi amigo, Wilson, yo vi cómo volabas y cómo una mano te puso en el suelo. Porque la moto pérdida total, el casco no tenía un rasguño, yo no tenía un rasguño, lo único, se me rajó el pantalón, yo iba para un matrimonio, estaba vestido de cachaco, de terno, y se me rasgó el pantalón un poquito atrás. Y yo dije, claro, cuando el ángel me dejó, se le enredó una uña en el pantalón, pensé. Después yo en broma lo pensé. Pero sí que es cierto, fue un milagro porque pérdida total a la moto. Y 3, cuando era joven también me caí de un segundo piso y no sé qué pasó, del segundo piso caí perfectamente de pie, no me pasó nada, también se lo atribuyo a mi ángel de la guarda. Cree en tu ángel, habla con tu ángel. Estas son las ayudas físicas, pero creo más bien que las ayudas espirituales que me ha dado son innumerables y es tal vez de las que menos nos hemos percatado. ¿Cuánto te ayuda tu ángel para que no peques? Tiene la ayuda de los ángeles, conversión, ayuda de los ángeles, vida sacramental, misa,
confesión, rápido, urgente. ¿Quieres saber si eso que estás viviendo es un problema espiritual o solo un problema psicológico o solo un problema ambiental? Confiésate, conviértete, ve a misa, comulga. Verás que muchas cosas comienzan a cambiar y hasta eso que te está pasando va a cambiar. Finalmente, uso de sacramentales. Agua bendita. El agua bendita que está en la entrada de las iglesias tiene como función principal sacar al demonio de tu vida. Y voy a leerle lo que dice Santa Teresa de Ávila al respecto. Escuchen, señores. Santa Teresa de Ávila dice a propósito del agua bendita: estaba una vez en el oratorio y se me apareció hacia el lado izquierdo una abominable figura. Le miré especialmente la boca porque me habló y tenía espantosa boca. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo, porque estaba toda clara, sin sombra. Me dijo espantosamente que bien me había liberado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas. Reveló la santa en su obra, en el capítulo 31, la obra de su vida. Luego, asustada, trató de espantarlo con el signo de la cruz. El demonio la abandonó, pero regresó prontamente. Esto sucedió varias veces hasta notar que había agua bendita cerca. 2 veces me sucedió esto. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita y le eché a aquella parte donde se me apareció el demonio y nunca más retornó. En otro momento, Santa Teresa contó que el demonio estuvo 5 horas atormentándola, con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior que no sabía si podía soportar más. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacer, ni yo cómo valerme. La santa admitió que solo encontró alivio después de pedir agua bendita y arrojarla en el lugar donde vio el demonio cerca. Es en la explicación de este hecho que se da a conocer su cita más famosa. Tras muchas ocasiones, tengo la experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe ser grande la virtud de esta agua bendita, señaló. Más tarde aseguró que conoció la consolación del alma luego de tomar agua que le generó como un deleite interior, que la confortaba. Esto no es un antojo, dice ella, ni cosas que se me han acaecido una sola vez, sino muchas, y he mirado con gran advertencia. Digamos, es como si uno tuviese mucho calor y sed y luego bebiese un jarro de agua fría y sintiera un gran alivio. Considero que es una gran cosa todo lo que está ordenado por la iglesia y me conforta mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras que así se pongan en el agua para que sea tan grande la diferencia con la que no es bendita, continuó. Es decir, que ella dice que es increíble que una simple bendición tenga tanta fuerza y transforme tanto en agua. ¿Saben por qué? El agua bendita es un sacramental que recuerda al demonio que estás bautizado, por eso huye. También en el antiguo ritual de exorcismo, el del 52, se exorcizaba sal, especialmente sal exorcizada, para poner en lugares para que el demonio se vaya de los lugares. Y ahora decíamos que el demonio puede actuar en una persona de 3 maneras: obsesión, opresión y posesión. Pero sobre las cosas puede infestar las cosas, y por eso se utilizaba mucho la sal exorcizada. Ya desafortunadamente en el nuevo ritual no hay bendición para esto y desafortunadamente muchos sacerdotes no bendicen esto. Pero si usted conoce un sacerdote exorcista que le pueda bendecir sal, pídale que la bendiga y la puede echar en algunas partes de su casa, no como una superstición, sino porque la sal recuerda al demonio que los cristianos somos sal de la tierra y luz del mundo. Somos sal, y si la sal se vuelve sosa, ¿quién la salará? Y también aceite, que también es poco común ya, el aceite exorcizado. El padre Gabriel Amor habla de él porque el aceite era un ungüento curativo del cuerpo y del alma. Tiene que ser aceite de oliva, que no es el mismo crisma ni el óleo santo. Esto es distinto. Esto es aceite que recuerda la unción con que fuimos bendecidos en el bautismo, y por eso el demonio huye ante la presencia del aceite exorcizado. Todo esto he podido presenciarlo con grandes sacerdotes exorcistas y en ministerios de liberación, y créanme, señores, todo esto no es sino una cosa: la manifestación del poder real de Dios. Una noche soñé que salía a dar un paseo sola por el jardín. Dice Santa Teresita del Niño Jesús en el primer capítulo de su autobiografía, La historia de un alma. Al llegar a la escalera había que subir para llegar a él. Me paré sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado, había un barril de cal
y sobre aquel barril bailaban con agilidad sorprendente, a pesar de las planchas que arrastraban sus pies, dos horribles diablillos. De repente fijaron en mí sus ojos encendidos, y luego en aquel mismo instante, mostrándose mucho más espantados que yo, saltaron del barril y fueron a esconderse en la ropería que estaba enfrente. Viéndoles tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Los pobres diablillos estaban allí, corriendo sobre las mesas sin saber qué hacer para huir de mi vista. A veces se acercaban a la ventana, mirando con recelo para ver si yo seguía allí, y al verme empezaban a correr de nuevo como desesperados. Este sueño nada tiene que ver ciertamente con lo extraordinario. Creo, sin embargo, que Dios ha permitido que lo recuerde siempre para demostrarme que un alma en estado de gracia nada tiene que temer de los demonios, que son cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. Santa Teresita del Niño Jesús, libro Historia de un alma, capítulo 1. Huir, pero no tú del demonio, sino el demonio de ti, si estás en gracia de Dios. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a terminar con una breve oración. Hoy nos extendimos un poco, pero valía la pena para poder englobar todo el tema. Vas a cerrar tus ojos y vas a repetir conmigo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Aquí está la presencia de Jesús. Esto que hemos hablado tiene un único objetivo: acercarte a Él, acercarte a Él, acercarte con fuerza a Él, unirte a Dios. Vas a cerrar tus ojos y vamos a cantar: no lo hay, no lo hay, no hay mal que me pueda vencer. No lo hay, no lo hay, no hay mal que me pueda vencer. Una vez más, no lo hay. Vamos a decirlo. No lo hay, no lo hay, no hay mal que me pueda vencer. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Nuevamente, pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Pues todo lo puedo. Pues todo lo puedo En aquel que me fortalece. todo lo puedo en Jesucristo. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está tu presencia, amado Señor. Aquí estamos para decirte: pertenecemos a tu ejército. Somos de tu ejército victorioso, del ejército que venció. No hay nada que temer porque tú estás con nosotros. No hay nada que temer porque las hordas infernales quedaron amarradas. Como decía San Agustín, el demonio, después de la redención de Cristo, es como un perro amarrado que solo muerde a quien se le acerque. Y nosotros hemos decidido acercarnos a ti, Señor, y huir deliberadamente de todo pecado que le daría de alguna manera poder a Satanás para hacernos daño. Por eso repetimos con fuerza, todos a una sola voz: en el nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y por medio del Inmaculado Corazón de María
me consagro enteramente al Padre, en el Hijo, por la fuerza del Espíritu. Pues todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Jesucristo. Pues todo lo puedo En aquel que me fortalece. todo lo puedo en Jesucristo. Digamos fuerte: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.